En la fría y desolada luna de Sharks, interminables llanuras rocosas se extendían bajo un cielo sombrío. Alguna vez un paisaje lleno de vida, había sido devastado por la guerra, convirtiéndose ahora en un puesto avanzado olvidado por las facciones alienígenas que se habían marchado. Cerca de un acantilado irregular, una enorme loba y sus dos cachorros se acurrucaban juntos, luchando contra los vientos helados que atravesaban los cañones. La loba, conocida como una Corian Direwolf, era una criatura creada por la Liga Galáctica para el combate. Con su elegante pelaje plateado, imponente figura y ojos violetas, había sido diseñada para ser letal. Pero la Liga la consideró demasiado indomable y, cuando terminó el conflicto en JX, la abandonaron junto a sus cachorros sin pensarlo dos veces. La madre loba, a quien los cuidadores coreanos habían llamado Sara, dejó escapar un aullido bajo y melancólico. Sus dos cachorros, temblando y acurrucados cerca de ella, gimieron en respuesta. En este entorno hostil, la supervivencia era casi imposible para una especie tan adaptada a la vida en manada y el trabajo en equipo. Sara no podía dejar a sus cachorros para buscar comida, y ellos eran demasiado jóvenes para cazar por sí mismos. Sabía que, si la ayuda no llegaba pronto, su familia no sobreviviría mucho más. Su aullido resonó por el paisaje rocoso, desvaneciéndose en el frío aire nocturno. Pero en las afueras de JX, alguien escuchó. El sargento John Avery, un soldado experimentado estacionado en un puesto avanzado aislado en JX, realizaba un escaneo rutinario de los territorios cercanos. Su misión era monitorear cualquier señal de vida, generalmente rezagados o restos mecánicos de la flota coreana abandonada. JX era su última asignación antes de regresar a la Tierra, y estaba ansioso por que terminara. Los días se alargaban en ciclos monótonos, con solo el sonido del viento y la estática llenando el silencio del puesto avanzado. Esa noche, mientras revisaba su escáner, algo extraño apareció en la pantalla, una señal débil y pulsante que indicaba vida. Era inusual en una zona tan desolada. Intrigado, calibró el escáner siguiendo la fuente. Tras un breve recorrido por el terreno rocoso, llegó al lugar y se detuvo, tomando cobertura detrás de una roca cercana mientras observaba desde la distancia. A la luz tenue de las lunas gemelas de JX, los vio. Una criatura masiva parecida a un lobo, con su pelaje enmarañado y dos pequeños cachorros a su lado. Ion reconoció la especie de inmediato, una Corian Direwolf, una raza rara y peligrosa creada por la Liga. Había leído informes sobre la ferocidad de estas bestias, conocidas por su fuerza, inteligencia y fuertes lazos. Pero algo era diferente. Esta no era la temible bestia combativa que había imaginado. La Direwolf estaba débil, sus costillas visibles bajo su pelaje desgastado, y sus ojos violetas, antes vibrantes, lucían apagados y exhaustos. Sus cachorros, apenas lo suficientemente grandes para mantenerse en pie, se acurrucaban contra ella, sus pequeños cuerpos temblando. El corazón de Ion se hundió al darse cuenta de lo que había sucedido. La Liga la había abandonado allí. No era más que una víctima de su fallido experimento, dejada para morir en esa luna desierta. Dio un paso adelante con cautela, haciendo saber su presencia pero manteniendo movimientos lentos y deliberados. Sara levantó la cabeza, sus ojos entrecerrados mientras emitía un gruñido bajo, posicionándose protectora frente a sus cachorros. Pero su gruñido era débil, y John podía notar que estaba al borde del colapso. Tranquila, murmuró, bajándose para parecer menos amenazante. No estoy aquí para hacerte daño. Sacó de su mochila una cantimplora de agua, colocándola en el suelo frente a él antes de retroceder unos pasos. La madre loba lo observó con desconfianza, pero su instinto de supervivencia ganó. Empujó la cantimplora con el hocico, oliéndola con cautela antes de tomar un sorbo tentativo, seguida por sus cachorros. Ion nos observó, una mezcla de tristeza y determinación llenándolo. Estas criaturas habían sido creadas para la guerra, pero abandonadas sin remordimiento. A pesar de su ferocidad, el instinto protector de la madre por sus cachorros reflejaba algo profundamente familiar para él. No era solo un arma, era una madre luchando por la supervivencia de su familia contra todas las adversidades. Cuando Sara terminó de beber, lo miró, sus ojos violetas estudiándolo con una confianza cautelosa.
En ese momento, Jon supo que no podía dejarlos allí para morir. Su deber podría ser monitorear esa roca desolada, pero su corazón no le permitiría alejarse. Espérame aquí, susurró, sabiendo que no podía entender sus palabras, pero esperando que percibiera su intención. Volveré. Con eso, se dirigió de regreso, formulando un plan en su mente. Traería suministros, comida, lo que necesitaran. Contra cada protocolo y orden que le habían dado, Jon estaba decidido a salvar a la Direwolf y sus cachorros, sin importar el costo. La fría y desolada luna de Chark se extendía en infinitas llanuras rocosas bajo un cielo sombrío. Alguna vez un paisaje exuberante lleno de vida, había sido devastado por la guerra, convirtiéndose en un puesto avanzado olvidado por las facciones alienígenas que habían partido. Cerca de un acantilado escarpado, una enorme bestia lobo y sus dos cachorros se acurrucaban juntos, luchando contra los vientos cortantes que atravesaban los cañones. El lobo, conocido como un coriano, era una criatura criada por la Liga Galáctica para el combate. Con su elegante pelaje plateado, imponente figura y ojos violetas, había sido diseñado para ser letal. Sin embargo, la Liga la consideró demasiado indomable y, cuando el conflicto en JX terminó, la abandonaron junto a sus cachorros sin remordimiento. La madre loba, a quien los cuidadores coreanos habían llamado Sara, emitió un aullido bajo y desgarrador. Sus dos cachorros, temblando y acurrucados cerca, gimieron en respuesta. En este entorno hostil, la supervivencia era casi imposible para una especie tan adaptada a la vida en manada. No podía abandonar a sus cachorros para buscar alimento, y ellos eran demasiado jóvenes para cazar. Sara sabía que, si la ayuda no llegaba pronto, su familia no sobreviviría. Su aullido resonó en el paisaje rocoso, quedando sin respuesta y desvaneciéndose en el frío aire nocturno. Pero en los límites de JX, alguien lo escuchó. El sargento Jon Avery, un soldado veterano estacionado en un puesto avanzado aislado, realizaba un escaneo rutinario del territorio cercano. Su misión era monitorear cualquier señal de vida, generalmente rezagados o restos mecánicos de la flota coreana abandonada. JX era su última asignación antes de regresar a la Tierra, y ansiaba que terminara. Esa noche, mientras revisaba su escáner, algo extraño apareció en su pantalla, una señal de vida débil y pulsante en un área desolada. Intrigado, calibró el escáner y siguió la fuente. Tras una breve caminata por el terreno rocoso, se acercó al área y se cubrió detrás de una roca cercana, observando desde la distancia. A la luz tenue de las dos lunas de JX, los vio, una criatura masiva parecida a un lobo, con su pelaje enmarañado y dos pequeños cachorros a su lado. Jon reconoció de inmediato a la especie, un coriano, una rara y peligrosa raza creada por la Liga. Había leído informes sobre su ferocidad, criaturas diseñadas para la guerra, conocidas por su fuerza, inteligencia y fuertes lazos. Pero algo era diferente. Esta no era la bestia combativa que imaginaba, la loba estaba débil, con las costillas visibles bajo su pelaje raído, y sus ojos violetas, antes vibrantes, ahora lucían apagados y agotados. Sus cachorros, apenas capaces de mantenerse en pie, temblaban a su lado. El corazón de Jon se hundió al comprender lo que había sucedido, la Liga los había abandonado, dejándolos como meros desechos de un experimento fallido. Jon dio un paso adelante con cautela, haciendo notar su presencia, pero moviéndose despacio y deliberadamente. Sara levantó la cabeza y emitió un gruñido bajo, colocándose protectora frente a sus cachorros, pero su gruñido era débil. Jon podía notar que estaba al borde del colapso. Tranquila, murmuró, bajando su cuerpo para parecer menos amenazante. Sacó una cantimplora de su mochila, la dejó en el suelo frente a él y retrocedió unos pasos. La loba lo observó con desconfianza, pero su instinto de supervivencia prevaleció. Empujó la cantimplora con el hocico, la olfateó cautelosamente y luego tomó un pequeño sorbo. Sus cachorros la imitaron, bebiendo tímidamente. Jon los miraba con una mezcla de tristeza y determinación. Estas criaturas, creadas para la guerra, habían sido abandonadas sin remordimientos. A pesar de su ferocidad, los instintos protectores de la madre reflejaban algo profundamente familiar para él. No era solo un arma,
era una madre luchando por la supervivencia de su familia contra todas las adversidades. Cuando Sara terminó de beber, levantó la mirada hacia él, sus ojos violetas estudiándolo con una cautelosa confianza. En ese momento, Jon supo que no podía dejarlos morir allí. Su deber era monitorear ese desolado lugar, pero su corazón no le permitiría abandonarlos. Se levantó, mirando en dirección a su puesto avanzado. «Espera aquí», susurró, sabiendo que ella no entendería sus palabras, pero esperando que percibiera su intención. «Volveré». Y con eso, regresó, formulando un plan en su mente. Traería suministros, comida, todo lo necesario para ayudarlos. Sin importar los protocolos ni las órdenes que había recibido, Jon estaba decidido a salvar a la loba y sus cachorros a cualquier costo. Los habían utilizado para la guerra. Merecían más que eso, merecían una oportunidad para vivir. Un murmullo recorrió la audiencia, y los ojos de Varian se entrecerraron. «Has puesto tus sentimientos personales por encima del protocolo. ¿Cómo podemos confiar en que estas criaturas no representen una amenaza para otros?» Mara dio un paso adelante, su voz tranquila pero apasionada. «Soy xenobióloga con amplia experiencia en la preservación de especies alienígenas y puedo atestiguar la capacidad de los lobos Dire de Choran para formar lazos sociales y demostrar lealtad. Solo fueron peligrosos porque fueron tratados como armas». Jon vio su potencial para algo más. Otro miembro del consejo, un anciano de la especie empática Crian, levantó la mano para hablar. «Sargento Avery, afirma que son capaces de confiar». ¿Cómo llegó a esta conclusión? Jon relató sus días con los lobos en Charo, describiendo la protectora actitud de Sara hacia sus cachorros, su gradual confianza en él y los momentos en los que le permitieron formar parte de su familia. Sara es, ante todo, una madre. Cuida a sus cachorros con la misma dedicación que cualquiera de nosotros cuidaría a nuestras familias. Confió en mí porque le mostré bondad y respeto. Me protegió tanto como yo la protegía a ella. El anciano asintió pensativo, mientras el consejo intercambiaba miradas, claramente conmovidos por sus palabras. Pero Varian permaneció impasible. Aunque su relato es convincente, este consejo debe priorizar la seguridad sobre la sentimentalidad. Sean o no sintientes, estas criaturas son diferentes a cualquier otra conocida en la galaxia. El riesgo que representan no puede ser ignorado. En ese momento, una voz resonó desde la audiencia. Era un joven xenobiólogo que había seguido el caso de cerca. «Consejeros, si negamos a estas criaturas una oportunidad de libertad, estamos negando a la galaxia una oportunidad de expandir su comprensión de la vida sintiente. Merecen ser vistas por lo que son, no juzgadas solo por sus orígenes». Un aplauso se propagó por la multitud, y otros comenzaron a apoyar la idea, pidiendo al consejo que reconsiderara. Después de una larga pausa, Varian levantó la mano para pedir silencio. «El consejo deliberará». Jon y Mara esperaron en un tenso silencio mientras los miembros del consejo discutían a puertas cerradas. Cuando finalmente regresaron, Varian se dirigió a la sala. «Tras una cuidadosa consideración, hemos llegado a una decisión. Sargento Jon Avery no enfrentará acciones disciplinarias. Además, se concederá asilo a Sara y sus cachorros en Miara, bajo la supervisión de la Sociedad Galáctica de Preservación. Este arreglo será revisado anualmente con la esperanza de que siente un precedente sobre cómo tratamos a los seres sintientes, independientemente de su origen». La sala estalló en vítores, y Jon sintió una oleada de alivio y gratitud. Sara, Sadou y Star eran libres, y su historia había encendido un movimiento hacia la compasión en toda la galaxia. Cuando él y Mara salieron de la cámara del consejo, una multitud se reunió para agradecerles. Jon se dio cuenta de que sus acciones habían inspirado un cambio mucho mayor de lo que había imaginado. Los lobos que había salvado no eran solo sobrevivientes, eran símbolos de una nueva era, una en la que incluso las criaturas más peligrosas tenían la oportunidad de vivir en paz. Con la decisión del consejo en vigor, Sara y sus cachorros recibieron asilo oficial en Miara, donde vastos santuarios naturales les ofrecieron espacio y libertad para vivir como quisieran. Jon los acompañó a su nuevo hogar, guiándolos por praderas abiertas, bosques y ríos tranquilos que se extendían por el planeta santuario.
Los ojos de Sara brillaban con una mezcla de curiosidad y emoción cautelosa mientras exploraba su nuevo territorio, con sus cachorros jugando a su alrededor con energía desbordante. Ion observó cómo Shadow y Star, ahora más confiados que nunca, jugaban y se perseguían entre la hierba alta. Por primera vez desde que los había encontrado, ya no luchaban por sobrevivir. Simplemente vivían. Sara, que una vez fue una feroz protectora contra cualquier amenaza, comenzó a relajarse, su mirada afilada suavizándose mientras disfrutaba del entorno tranquilo y seguro de Miara. La doctora Mara Kim permaneció en Miara para ayudar a Ion a ajustar a los lobos a su nuevo entorno. Había preparado un espacio dentro del santuario donde los visitantes podían observar a Sara y sus cachorros desde una distancia respetuosa, con la esperanza de que su historia inspirara una nueva apreciación por la complejidad de la vida alienígena. Una noche, mientras el sol se ponía en dos franjas de rojo y dorado, Ion se sentó con Mara en una colina con vista al santuario. Miraron cómo Sara empujaba juguetonamente a sus cachorros, enseñándoles a cazar en el terreno seguro y lleno de presas. Los lobos estaban prosperando, y el corazón de Ion se llenó de orgullo. «Sabes, nunca imaginé que las cosas saldrían así», dijo Ion con un toque de asombro en su voz. «Cuando los encontré en Charo, todo lo que quería era darles una oportunidad de luchar. Nunca esperé ser parte de algo tan grande». Mara asintió, su mirada cálida. «Lo que hiciste, Ion, no se trató solo de salvar a Sara y sus cachorros. Cambiaste la forma en que la galaxia los ve a ellos y a otros como ellos. Le diste al Consejo una razón para reconsiderar sus propios prejuicios». Mientras las estrellas brillaban sobre el santuario, Ion sintió una profunda sensación de paz. Había llegado a JX como un soldado, entrenado para seguir órdenes, pero estaba dejando Miara como algo mucho más, un guardián y un defensor de seres que alguna vez fueron considerados indignos de compasión. Junto con Mara, Sara, Shadow y Star, había forjado un legado que inspiraría a generaciones. Eran más que un soldado, una científica y una familia de lobos alienígenas. Eran guardianes de los olvidados, campeones de la compasión y pioneros de un futuro donde la empatía alcanzaba más allá de las estrellas.